Muy buenas tardes, 7, número de la suerte, número perfecto. Y este es el capítulo 7 del año 2023 de su serie 3x30, 3 coaches en 30 minutos. Hoy hablando de un tema que me encanta, pero me da un poquillo de miedo, porque es la creatividad. Y es que le hemos puesto tantas cosas alrededor de la creatividad, si soy creativo o no soy creativo. Y entonces muchos de nosotros, por mucho que tengamos muchas ideas, no nos gusta necesariamente admitirlo. Y cómo desarrollamos esta creatividad para nuestro beneficio y también la desarrollamos en otros para beneficio del equipo y de otras personas. Súper contento de estar aquí. Mi nombre es Fernando Cuevas y los acompaño desde Barcelona. Estoy con una cara conocida. eh, Carolina, ¿dónde estás hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, o buenos días, depende de dónde estéis. Encantada de estar de nuevo con vosotros y con vosotras desde Altea en esta ocasión. Claro que sí. Encantada y estamos deseando compartir este capítulo con vosotros. Claro que sí. Y hoy tenemos una invitada especial. Estamos de lujo y ya permitiremos que ella se presente personalmente, pero darle la bienvenida a 3x30 a Mar Cantero, que ya veremos si es una persona creativa o qué. Pues muchas gracias por la bienvenida, Fernando. Sí, soy creativa, pero ya yo creo que por naturaleza, porque es mi día a día. Entonces, Sí, es un poco ya, ha pasado de ser esa cosa abstracta que pensamos todos a ser algo cotidiano para mí. esa es tu rutina. Cuéntanos un poquito de tu carrera, Mar, para empezar. Bueno, pues yo principalmente soy escritora, entonces ya con eso te lo estoy diciendo un poquito todo, ¿no? La Claro. creatividad es a diario. Pero también, curiosamente, soy coach creativa, entonces doy a veces cursos y talleres en los que ayudo a otras personas, o más bien yo diría guío a otras personas a encontrar su propia creatividad, ¿no? Que eso también es importante. Porque al principio lo que has dicho es como que tenías un poco de miedo por el tema de la creatividad y yo creo que eso nos pasa porque no nos damos cuenta de que la creatividad es algo inherente al ser humano, o sea, lo tenemos todos, no hay que buscarla, no hay que forzarla, simplemente hay que dejarla salir, dejarse llevar un poquito por ella, ¿no? Más bien. Claro que sí. Lo decía un poco más porque me gusta ser dramático, pero yo sí que soy de los que piensa que cuando tú le dices a un niño si es creativo o no, todos los niños se sienten creativos. Es como que le digas a un niño que el niño no sabe cantar. Todos los niños saben cantar, ¿no? Ya conforme lo vamos socializando, pues unos cantan mejores que otros, pero aunque haya personas que han dedicado su vida, o como tú, como escritora, como coach creativa, la creatividad sea tu día a día, ¿cuántos no tenemos? A mí me gusta usar la analogía de las ideas. ¿Quién no tiene ideas? Todos tenemos Eso. ideas, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos tenemos creatividad y cómo podemos un poquito utilizarla a nuestro favor. Y esto me da pie un poco a algo que ya hemos empezado sin querer queriendo a hablar, y es pensar, ¿cómo definimos la creatividad y por qué es importante? ¿Y qué te aporta a ti? Me interesa saber desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿qué nos aporta la creatividad? No sé quién quiere empezar, Carolina, ¿tú? Voy a empezar yo porque como Mar seguramente me quite la mayoría de las ideas que tengo, pues me voy a adelantar. Ladrona de Haces bien. ideas. Claro, creativamente. Creativamente. Ladrona de ideas, sí. Sí, bueno, para mí la creatividad pues es básicamente plasmar ideas en realidad, es hacer que las cosas cambien, pero no necesariamente que tengan que ser grandes ideas, porque yo creo que ahí hay un concepto en la creatividad que es que tiene que ser perfecta. Y no estamos hablando de creatividad perfecta, sino de creatividad que ya pues nos ayuda a ver las cosas desde un punto de vista diferente, a tener otros resultados que no son a lo mejor los habituales. Y además la creatividad para mí es algo muy interesante porque es un poco como explorar otras vías fuera, pero también explorar otras vías dentro de ti. Entonces, tanto más te permitas tu creatividad contigo mismo, más posibilidades tienes de aportar valor y de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Así que para mí es un buen impulsor
de movimiento, ¿no? Y de hacer que las cosas sean distintas, sobre todo cuando, a ver, muchas veces nos vemos atascados, pues la creatividad es un poco ese descorche de situaciones que en mi caso, quizás también un poco pues por la parte educativa, ¿no? Donde los entornos donde nos hemos movido y demás, pues bueno, he tenido la fortuna ¿sabes? De vivir. Yo nunca tuve una cocinita, por ejemplo, cuando era pequeña. A mí me regalaban maquinitas y plastilinas y cosas como para, o sea, es decir, si lo analizo un poco, pues mi infancia ha sido fomentando cosas que no eran las tradicionales. Entonces, bueno, eso me permite explicar un poco cierta locura que puedo tener en algunas ocasiones. Así que para mí está perfecto. Está Gracias. perfecto, súper. ¿Qué ¿Y tal tú, Mar, Mar? para ¿Qué es ti? para Pues ti creatividad? Sí. en mi caso sí has dicho puntos muy importantes. Empiezo con lo de la cocinita, que yo mis juguetes eran pistolas directamente, o sea que Bueno, imagínate, cosa que ahora soy totalmente pacífica, pero para que veas que los juguetes a veces no influyen después en la edad adulta, ¿no? Lo que sí me gusta es que hayas tocado el tema infancia, porque yo creo que ahí es donde, digamos, está el germen de la creatividad. Entonces, muchas veces a los niños hay algo muy importante y es que no se les deja aburrirse. Y cuando no se les deja aburrirse, la creatividad no surge. O sea, si están continuamente pegados a una pantalla o están continuamente con actividades, ¿no? en el colegio y demás, o extraescolares, el niño no se aburre, entonces no va a coger un lápiz de colores y va a pintar. Y claro, la creatividad está ahí, ¿no? De hecho, surge, digamos, no ya del aburrimiento, sino de esa calma que podemos tener en un momento dado, ¿no? Y que ahí es donde va a surgir una idea. Por supuesto, no siempre tiene que hablarse de perfección, como habéis dicho antes, porque incluso en el arte la creatividad nunca es perfecta, o sea, para nada. El arte, de hecho, no lo es. Entonces, lo importante de la creatividad es que da la capacidad de conectar también con uno mismo, porque eso también lo has dicho tú, Carolina, es algo que te retrotrae, ¿no? A ti, te da a entender que estás ahí dentro y que puedes ser capaz de crear cosas que te surgen en un momento dado y que no tienen por qué ser arte, pueden ser en cualquier otro aspecto de la vida, eso también. me encanta. Sí, yo pienso que estamos regresando a este concepto de las ideas con que hemos iniciado, que es que todos tenemos ideas. Cuando somos niños todos tenemos ideas y cuando estamos aburridos o nos dan un espacio, como hablaba Mar, que de repente ves una caja ahí de cartón, esa caja de cartón se vuelve un mundo, ¿no? Y entonces es ahí donde explorar, donde tener ese espacio como adultos es algo que podemos ir buscando. Yo también por mi lado, algo que he aprendido y que trato de compartir con mis clientes es la idea que las ideas no tienen que ser 100% nuevas, no tienen que ser 100% tuyas. Puedes, o sea, de hecho, eh, prácticamente hay muy poco nuevo bajo el sol, como dice el adagio. O sea, es muy poco lo que te puedes inventar de cero. Lo que puedes es utilizar algo que ha pasado en otra industria, que otra empresa ha hecho, y tú darle tu giro, tú usarlo como inspiración, ¿no? Y entonces, ese trabajo para mí es importante y de ahí nace la innovación de... eh, ir persiguiendo estas ideas, ¿no? Entonces, me interesa mucho y ese es el valor que le agrega a mi vida. Y por eso cuando empezamos a conversar sobre este capítulo, yo dije, tenemos que invitar a alguien que sepa más que nosotros. Y Mar, pues te ha tocado. Porque algunas cosas ya las hemos ido descubriendo, pero algunas otras cosas las quisiésemos explorar un poquito más. Como, por ejemplo, si yo ya soy un adulto, yo ya me considero que ya lo soy, lamentablemente, ¿sí? Y quiero ser más creativo, ¿se puede hacer? Y, y, Sí, y si claro. sí se puede, ¿cómo? Sí, sí que se puede hacer. Mm, De hecho, yo en los talleres, pues es que hay múltiples técnicas, ¿no? Vale que en los mm, cursos que doy yo están todos relacionados o dirigidos hacia la escritura, ¿no? Pero ujú, la misma escritura es una buenísima forma
para encontrar o para dejar surgir esa creatividad, ¿no? El hecho de coger un cuaderno y ponerte a escribir las ideas que te surgen, sin juzgarlas, eso sí, eso para mí es importantísimo, porque si empiezas a juzgar, empiezas a cortarte las alas. Y una vez que te cortas las alas, la creatividad, pobrecita, se asusta y se va. Entonces, Sí. los juicios los dejas fuera. Entonces te metes en tu habitación, te pones a escribir las ideas que te surjan, que las quieres desarrollar, pues muchísimo mejor. O a lo mejor te quedas con una y empiezas a desarrollar esa, ¿no? Otra forma muy buena es la meditación, porque a mí me ayuda muchísimo, porque claro, da ese espacio que decíamos antes, ¿no? De quedarte tranquilo, de abstraerte del mundo, de relajarte. Es otra manera, ¿no? De aburrirte, entre comillas, aunque la meditación no es nada aburrida, a pesar de lo que se cree, pero es otra manera, ¿no? de dejar surgir. Y luego, y yo creo que otra que es la más común y que ayuda muchísimo a la gente que le cuesta más relajarse o a la gente que no quiere escribir o que no ha escrito normalmente, pues la otra es simplemente observar y escuchar, que a mí me parece que es magnífica, porque claro, tenemos una cantidad de lugares, de voces, de un espacio enorme, ¿no? en el mundo como para acoger esa inspiración y hacerla nuestra, ¿no? Es lo que decías tú un poco antes, ¿no? Que a veces copiamos entre comillas, ¿no? En el caso de la escritura, lo de copiar es un poco peligroso porque te puede llevar al plagio y entonces ahí hay que tener un poquito más de cuidado, pero si no, en el mundo es que vas por la calle, escuchas un retazo de una conversación, observas a una persona, en fin, Sí, el mundo está lleno de creatividad andante, por decirlo de alguna manera, y de claro. inspiración. Es que todo te puede inspirar, un detalle, un lugar, una voz, una palabra, es increíble. Pero eso sí, tienes que estar abierto a observar y abierto a escuchar siempre. Claro. Y en ese punto, por ejemplo, lo que yo pensaba es, imagínate tú como escritora, que quisieses escribir un libro que fueras de un tema que nunca has escrito. O sea, es que te pasarías, o sea, Así hay un suele libro para ser. todo, ¿no? O sea, Eso suele ser, entonces, claro. sí, entonces eso me parecería a mí imposible. Entonces, ¿por qué no, como tú dices, agarrar inspiración de lo que está a tu alrededor y partir de ahí? Bueno, Carolina, ¿a ti se te incluso ocurren algunas estrategias que te hayan servido a ti para fomentar tu propia creatividad? O... Sí, bueno, a ver, Mm, en línea con lo que estáis comentando, tanto, bueno, eso que comentas de escribir un libro sobre un tema que no conoce, yo te puedo decir que sé perfectamente, de hecho creo que el último libro de Mar era sobre mujeres piloto y no era una materia que ella dominara y sé que creativamente tuvo que documentarse, o sea, tuvo que dejar ese espacio para dejar fluir la historia. me Entonces creo que encanta. es, sí, creo que es, o sea, Sí. porque es un poco el registro, ¿no? O sea, al final Ujú, incluso, bueno, pues eso, con las distintas disciplinas a las que te dedicas dentro de un área, en este caso la escritura, ya se puede ver un poco la polivalencia, ¿sabes? La creatividad en el caso de Mar, pues por su trayectoria que aporta en diversas áreas. Pero es muy interesante lo que estáis comentando sobre el espacio, porque realmente es así. Cuanto más me alejo de las situaciones, más veo y más, o sea, observo por un lado, pero también conecto. O sea, no solo es ver, sino, sabes, también conectarlo con, bueno, de hecho, es muy particular, por ejemplo, en los talleres de roles de equipo hay un rol que es el rol de cerebro, que es aquel que genera ideas de manera compulsiva y lo que hace es disfrutar con ello, o sea, con generar ideas, simplemente no hace falta llevarlas a cabo, pero sí generarlas, ¿no? Entonces, eh, en mi caso yo lo que sugeriría a las personas es que se dejen ser objeto de la creatividad. Es decir, si por ejemplo tienes una ruta que vas al trabajo de la misma manera, pues cámbiala, a ver qué cosas te sorprenden, a ver qué estímulos nuevos te llevan. Si estás acostumbrado pues, a ponerte determinada ropa o a tener tu casa decorada de una determinada manera, cámbiatelo. O sea, se trata también de que a nivel, eso lo sabemos también, ¿no? Dentro de lo que es la psicología, la plasticidad cerebral se trabaja. Y entonces ahí también hay ujú, una base biológica que también nos ayuda a, pues eso, a reprogramarnos. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que son estímulos de fuera
que podemos ver de otra manera, me da lo mismo que sea, pues eso, paseos, caminos, hábitos. O sea, en general, yo creo que la creatividad es el enemigo ¿sabes? De los hábitos que están absolutamente estancados y que no nos permiten ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Pues porque si cambio, si cambio el hábito, me toca a lo mejor admitir X cosas de otra determinada manera. Entonces, bueno, creo que con pequeñas modificaciones en nuestro día a día podemos realmente generar algo distinto en nosotros, y generando algo distinto en nosotros, pues podemos tener distintas emociones, distintos resultados bueno, y vivirlo de otra manera. Esa sería un poco o sea, no es un gran consejo, son pequeños movimientos que van en contra de aquello que hacemos de manera persistente y habitual. ¿Y Claro. tú, Fer? Yo mientras estoy oyendo hablar, estoy Te va. replanteándome mi respuesta. Porque, porque por un lado, sí, mira, que parte de lo que yo tenía en mente era comentar esta idea de lee algo nuevo, o sea, explora nuevos lugares, sal de tu zona de confort, ¿sí? ¿No? Mm, Porque nuestro cerebro, al final de cuentas, como tú decías, esos caminos que tomamos todos los días se vuelven de repente ya inconscientes y el cerebro, con toda la buena intención, te lleva por el mismo lugar para ahorrar energía, para darte espacio para otras cosas, pero al final de cuentas no sabes si te está llevando a un lugar como de monotonía, como ujú. de poca creatividad. Entonces, esa me la tomo para mí mismo. Pero por otro lado, te iba a decir yo lo contrario. Te iba a decir porque yo tengo como hábitos o rituales creativos, Ujú. ¿sí? Ah, ok. Como mi trabajo es tan, ¿sabes? Así como pum, 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 Ujú, formación, que se puede ser creativo, pero a mí me gusta ser creativo con las manos, lo que tú decías, ¿no? ujú, Y de niño, o sea, siempre lo digo que mi juguete favorito eran mis crayones, mis crayolas, ¿no? ostras. Entonces, eh, ahora, te digo, o sea, para mí tener, Ujú. ¿sabes? Colorcillo cerca, pero mira, los que lo tengo sellado, Ya ¿sabes? está bien. Entonces, voy a hacer una, los voy a Un, qué- sacar y los voy a un co- poner cerca. un Instagram, un Un Instagram. Instagram, un Instagram. No, pero sabes, tener las cosas como cerca. Yo, sabes que en la pandemia empecé a colorear eh, estos de de como para relajarte y no sé qué, y me Ujú, di cuenta que ya hacía mucho tiempo, ya mis manos no hacían lo mismo que antes, ¿no? Yo antes recortaba mucho, dibujaba mucho, y entonces trato todos los días de dibujar un poco, escribir ujú. un poco, ¿sí? Creo que en el capítulo anterior se hablaba de journaling, ¿sí? De escribir más para una cosa como Manifestación, ¿no? de manifestación, beneficio Mm, psicológico y todo esto, pero lo que decía Mar al principio, si es que a mí no tiene que ser necesariamente algo extremadamente profundo por lo que escriba, con lo que quiero es mantener ese músculo moviéndose. Entonces, para mí, las rutinas creativas podría ser una de las maneras de lograrlo. ok, No sé. Y, bien. y entonces, algo que mientras estábamos conversando me surge la duda, Mar, porque uno ve todas estas, ¿sabes? En las películas y todo esto en los documentales de los grandes escritores y los grandes creativos, que de repente llega a una temporada como de desierto, como lo que le dicen el bloqueo creativo, ¿no? Y Ujú. ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente? O sea, si yo me siento en un bloqueo creativo, si estoy en un trabajo o en un proyecto o estoy tratando de explorar mi lado creativo, ¿qué puedo hacer para aflojar ese músculo, por decirlo así? Bueno, antes te voy a decir que yo este año he hecho mi primera incursión en los lápices de colores y el tema de colorear, ¿eh? Por recomendación de Carol además. Y la verdad es que ha sido para mí o sea, un descubrimiento que me ha hecho sentir muchísima relajación y que es curioso que cuando estaba coloreando han surgido muchísimas ideas creativas para mis novelas y demás. Porque es Súper, cierto que cuando trabajas con las manos también es algo muy importante porque estás como apartándote del mundo, me ocupo de esto solamente,
estoy con mis manos y la mente va ahí directamente a las manos. Entonces, es maravilloso apartarse un poquito de la inercia de la vida y dejar que surjan las ideas. Con el tema del bloqueo, mira, yo es algo que he comentado antes de pasada, pero que para mí es lo más importante y además es que es algo muy radical y es que es el juicio que hacemos. El juicio es lo que nos bloquea. Nosotros tendemos a hacer juicios de nuestras propias ideas. Entonces, por ejemplo, en los talleres de escritura que yo hago, claro, les digo, escribid en un folio lo que os surja ahora mismo y no me juzguéis lo que estáis escribiendo. O sea, dejad que salga y después ya veremos. Después lo vamos a analizar, después vamos a descartar, a decir, con esto me quedo, con esto no. Pero en principio, lo que hacemos siempre es tener ese juicio delante. O sea, casi es instantánea la idea. Sale la idea creativa y enseguida sale el juicio. Y de eso pues sabréis vosotros muchísimo más que yo, pero es que es algo completamente instantáneo y colectivo, o sea que es que le pasa a todo el mundo, no solamente con nuestras propias ideas, sino que también con las de los demás. Enseguida estamos juzgándolo todo. Alguien tiene una idea, ya lo estamos juzgando, a veces para bien, pero siempre lo estamos juzgando, en lugar de, bueno, permitir que esa idea surja y que se desarrolle. Entonces, por ejemplo, en la escritura, cuando hay muchos escritores que dicen, es que yo tengo mucho miedo al folio en blanco, es típico eso, ¿no? El miedo al folio en blanco. Yo le digo, eso es porque te juzgas. Yo jamás he tenido ese miedo al folio en blanco, jamás he tenido, al contrario, tengo una lista con un montón de ideas ahí a la cola, ¿no? Para, lo que no tengo es tiempo para retomar todo, ¿no? Pero es así porque no juzgo. O sea, yo escribo un libro y estoy sin juzgar todo el libro hasta el final. Al final es cuando ya tienes que ponerte a corregir. Y ya el corregir implica juzgar. Entonces ahí ya sí. Pero si te juzgas en el proceso creativo, lo que haces es lo que te he dicho antes, te cortas las alas. Claro. Pero es otro momento, otra etapa, ¿no? Estás en otro, como que tu mindset, tu mentalidad es otra, ya cuando estás editando, supongo. Cuando ya estás corrigiendo, sí, porque Sí, sí. ahí ya no se trata de creatividad, De ya creatividad, se claro, trata más bien de claro, perfeccionismo de o de que exactitud el y todo eso. intelecto, claro, Sí, exacto. Ahí ya sí, utilizas súper, otras herramientas, no tiene nada que ver. súper. Claro. Karina, ¿tú se te ocurre qué puede hacer las personas que se sientan un poco estancadas con esto de la creatividad? Pues mira, Fer, la verdad que, claro, lógicamente yo lo voy a llevar al plano grupal, ¿vale? Y también os voy a Claro. compartir un poco porque hablamos de creatividad como si tuviera que ser alguna cosa individual, pero también la creatividad se puede fomentar en grupo, ¿no? ¿Sí? Y con actividades que incluso otros te inspiren o ¿sabes? O te ayuden a salir de ahí, ¿no? Entonces, para mí hay una actividad que además me gusta mucho hacer, tanto en talleres como, bueno, cuando veo que el foro es el correcto, y precisamente no da tiempo al juicio que dice Mar, ¿vale? Porque básicamente es contar un cuento entre todos. Entonces, es un ejercicio muy interesante porque el cuento, creo que todos hemos escuchado cuentos cuando éramos pequeños, pero cada uno, digamos que dice una frase y el siguiente tiene que hilar con esa frase. Es decir, no Seguirla. existe lo bueno o lo malo, ¿no? Sino seguir. Entonces, es una manera de aportar y de sentirte dentro del equipo o del grupo, de construir y al final realmente, o sea, son ejercicios que todos nos sentimos creativos, o sea, ni más ni menos, y todos aportamos. Entonces, relativizamos y para mí es bueno, un ejercicio muy poderoso, sobre todo, pues eso, si se lideran equipos, si estás en el mundo, pues eso, en el mundo empresa, en el mundo de, no sé, talleres, asociaciones, todo este tipo de situaciones, pueden ayudar mucho si la creatividad la diluyes. Hay otro ejemplo que es los tarjetones, ¿no? O sea, pues al final en las opiniones, pues en vez de hacerlas en voz alta, pues les das un tarjetón, se lo pegas en la espalda a cada persona y tienes que ir con uno de los rotuladores de colores y, por ejemplo, dejarles, pues eso, una idea nueva que puedan empezar a hacer. Entonces, como es anónimo, porque se lo escribes en la espalda del otro y todos escriben en los cartones de todos, cuando tú coges esa tarjeta, tiene a lo mejor 9 ideas creativas para ti, pero han sido construidas por otras personas y las otras personas no te dicen si eres capaz o no, simplemente te regalan la idea, ¿no? Entonces, bueno, yo aporto un poco esa parte grupal y de equipo también para
para entender pues, que quizá puedes empezar por lo grupal, ¿sabes? Por la parte de exponerte dentro de otros, si te ayuda más, o puedes ir más a la parte individual, más reflexiva, más de conexión. Yo creo que también la creatividad tiene como distintos niveles, ¿sabes? Para meterte. Me encanta. Me hiciste recordar un ejercicio, yo en algún taller de innovación al que asistí, me encantó porque una de las ponencias la hacía un cómico de estos stand-up comedians, ¿no? Bien. De los que, y, y hablaba de cómo era el proceso de la improvisación, ¿no? Ujú. Cómo era cómo lo llevaban ellos y cómo lo practicaban. Y algo que se quedó conmigo, que coincide con lo que tú decías ahora, era esta idea de sí y yes Ujú. and, ¿verdad? Sí, que la idea era, yo te digo, nos vamos el fin de semana a Madrid y tú me dices sí y allá comeremos helados. Sí, Sí, y los helados serán fantásticos. Y yo decía, sí, no solo fantásticos, sino gigantes. ajá, Entonces, así como que vas construyendo la idea ujú. y no se vale decir no. Y llegas a unas cosas bastante descabelladas, pero al final de cuentas es la mentalidad que te permite tener. Entonces, eh, tomo esto como punto de partida para para decir que comunicarte con otros, hablar con otros, sobre todo si somos personas, por ejemplo, como yo, extrovertidas, de repente te desbloquea las ideas, ¿no? O sea, Ujú. yo a veces estoy frente al ordenador 6 horas y de repente me voy a tomar algo con alguien y digo, es que tengo 6 horas y no, y en una conversación de 15 minutos, ¡prum!, se desbloquea, Ujú. eh, porque de repente estas otras perspectivas nos hacen tener más claridad de la nuestra, ¿no? Y por otro lado, algo que también me ha servido en talleres es el pensamiento, esta metodología de design thinking, Sí. el pensamiento de diseño, Ujú. eh, que básicamente es una manera un poco más estructurada y elaborada de hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Ujú. De investigar, de observar y todo esto, te da la metodología para que el que menos se siente creativo pueda ser creativo, ¿sí? Bien. Entonces, algo interesante que investigar, esta metodología de design thinking, pensamiento de diseño, en la que se investiga, se observa, luego se hace una lluvia de ideas bastante estructurada, así que no tengo yo que eh, inventarme la rueda de nuevo, Ujú. y puede ser algo interesante para las personas explorar. Eh, bueno, dicho eso, me parece que hemos dado ahí bastantes puntos interesantes para que las personas que nos escuchan puedan explorar su lado creativo. Pero antes de cerrar el programa, quisiera preguntarles a cada una de ustedes, ¿qué cosa creen ustedes que se deben de llevar, que no deben de olvidar de lo que hemos dicho las personas que nos acompañan hoy? Carolina, empiezas tú y luego le pido a Mar. Bien, Mm, claro. mm, Bueno, pues yo, algunos de los puntos que hemos comentado ya, ¿no? Yo creo que la creatividad la tenemos todos y todas, que es además una gasolina para el logro y la motivación, porque, bueno, pues porque al final creas, o sea, generas y que no tiene por qué ser perfecta, o sea, que es creativo, o sea, que es salir, o sea, no mm, necesariamente tiene que ser perfecta. Y por otro lado, pues bueno, que recordemos que la creatividad puede ser individual o grupal, ¿no? O colectiva. Así que, sí, bueno, ese es un poco mi resumen de hoy respecto a la creatividad, que para mí, ya os he comentado al principio, eh, es, bueno, un factor muy interesante para hacer la vida más divertida. gracias, Carol. Mar. Pues algo que ha comentado Carol antes, que era lo del tema de la documentación, yo quería comentar un poquito eso, porque hacer preguntas es también una forma de hacer surgir la creatividad. Entonces, si Ujú, no sabes algo, pregunta, ¿no? Entonces, si necesitas algo que sea como un pequeño resorte para que surja esa creatividad sobre algún tema, pues también directamente hacer buenas preguntas, ya sabéis que en coaching es importantísimo. Entonces, sí,
Lo que sí quisiera que la gente se llevara hoy es que supieran y que no dudaran más de que son creativos, porque es que es lo que decimos, el ser humano es creativo por naturaleza. Ujú. Entonces, simplemente es que la inercia de la vida, la rutina, nos deja ahí un poquito silenciada esa voz creativa, pero en realidad todos la tenemos. Y lo único es que si quitamos el juicio y hacemos, además, aplicamos todas las cosas que hemos dicho hoy, yo creo que el que surja esa capacidad creativa es muchísimo más fácil, ¿no? Y más divertido, como dice Caro. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Mar. Y muchas gracias por tu tiempo con nosotros hoy. A De, vosotros. de mi lado, comentar de nuevo que la creatividad no es nada más que tener ideas, así que todos tenemos ideas. Vamos a aprovechar esa habilidad humana que tenemos, utilizarla para resolver problemas. Me robo el pensamiento de Mar que queremos aprender a aburrirnos. Esto es lo que yo me llevo, dejarnos oportunidad de aburrirnos para que el espacio ese se cree en el cerebro para poder pensar en cosas nuevas. Eh, Así que mil gracias por su tiempo a quienes nos acompañan hoy. La invitación a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos ahora compartiendo la información para que nos puedan acompañar ahí para ver los otros capítulos. Hablando de eso mismo, tenemos un próximo capítulo. Le decía a Carolina como broma que está ahora de headliner, aparece en todos los capítulos, porque también el próximo capítulo del 31 de mayo es con Carolina. Se llama, Es muy creativa. es muy Claro. creativa la chica, ¿qué te puedo decir? Eh, que esta palabra que a mí me encanta en inglés, que es overwhelmed, así cuando me siento abrumado, ¿qué hago? Una cosa completamente distinta a esto de la creatividad, pero igual de interesante o más. Así que estar pendientes porque el 31 de mayo se viene este capítulo 8 de 3x30. Muchas gracias de nuevo a todos por su compañía, por estar con nosotros aquí y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.